Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Juan en una nueva aventura. Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí Juan en una nueva aventura. El día de hoy les traemos la inauguración de una nueva sección aquí en el canal, la cual se va a llamar Contexto, que tal cual como su nombre lo dice, pues es dar el contexto, como ya lo habíamos platicado un poco en el resumen del año y el aniversario del canal, que pues íbamos a buscar la manera de hacer este tipo de videos para que ustedes y yo estemos en contacto un poquito más, pues yo hablando a la cámara directamente, sacándoles el chismecito, qué me parecieron las entrevistas, los reportajes, la historia del canal, historia personal, etcétera, etcétera. Y pues a lo largo de estos videos que los vamos a estar sacando semanalmente, les estaremos trayendo lo que son pues los contextos, ¿no? Valga la redundancia. Y de igual manera su participación es muy importante. Así después de ver el video tienen alguna duda, alguna pregunta, los exhorto que dejen aquí abajo en los comentarios las preguntas que tengan, las dudas que tengan y ya sea que al siguiente video de contexto las resolvamos de manera rápida o que pues si son variadas ya veremos cómo funciona esto, la posibilidad de poder hacer un video exclusivamente de preguntas y respuestas y pues tengamos una muchísima más cercana relación, ¿no? Que es lo importante. No solo el poder presentar y el dar la difusión al arte, la cultura y la recreación, sino que también entre nosotros tengamos pues esa conexión, esa plática, esa interacción, volvernos más cercanos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea de este nuevo segmento. Y para inaugurar este segmento de contexto, vamos a platicar un poco sobre la historia del canal, cómo es que empezamos a hacer contenido, reportajes, videos, etcétera, etcétera. Como ya les había comentado en lo que fue el video de resumen del año pasado, que pues les recuerdo, están acá arriba apareciendo las tarjetitas para que ustedes puedan ir a ver los videos y tengan un poquito más de contexto. Barras. Pues nosotros empezamos a hacer contenido para una página, pero pues nada más dimos una probadita, ¿no? De la historia y en este video lo que vamos a hacer es pues detallar un poquito más cómo fue toda esa transición, cómo fue toda esa integración a lo que ya son los videos, la creación de contenido, etcétera, etcétera, y cómo fue que llegamos hasta ahorita, ¿no? Sobre todo a lo que llevamos del canal. Pero vamos a regresar un poquito en el tiempo y les voy a contar un poquito mi historia de vida para que tengan pues un contexto. Empezamos con que pues alrededor de mi vida a mis actualmente 28 años, pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Yo no tenía un rumbo fijo como tal. Desde que salí de la prepa prácticamente les podría decir que yo no tenía una idea de qué hacer de mi vida, ¿no? A tal punto de que los exámenes para las universidades, pues fueron, a pesar de que sí los podía pasar, no los terminé presentando, más que nada por entre desinterés, entre hueva, entre que no sabía qué hacer o si estaba haciendo lo correcto. Y las siguientes veces que las intenté presentar, a pesar de que sí los presenté, pues no me quedé, ¿no? Por pues falta de compromiso hasta cierto punto, ¿no? Yo tenía la idea de que siempre había sido bueno para expresarme, ¿no? Que era una persona extrovertida, lo cual pues con el tiempo pues fue cambiando, ¿no? Actualmente soy extrovertidamente introvertido o al revés, cualquiera de los dos. ¿Por qué me refiero a así? Porque básicamente sí soy una persona expresiva, pero nada más con la gente que está a mi alrededor, ¿no? Me cuesta mucho conocer gente, me cuesta mucho el llegar y poder platicar, entablar una conversación con alguien sin que me dé pena, ¿no? Y en parte también el hacer estos videos, el ser yo el presentador, el ser yo el que entrevista, etcétera, etcétera, me ayuda bastante en cuestión, pues como una especie de terapia para yo poder desenvolverme mejor, ¿no? Llegó un punto inclusive en el que yo no podía ni siquiera pedir informes, ¿no? O sea, ya ven que dicen que, ay, a los hombres les cuesta mucho trabajo pedir informes. Sí, pero yo lo notaba de una manera un poco más extrema, ¿no? Porque inclusive para yo poder ir a un restaurante y pedir de comer, me costaba mucho, mucho trabajo y me tenía que mentalizar y le daba muchas, muchas vueltas, ¿no? A tal punto de que perdía mucho tiempo, sobre todo cuando trabajas en un trabajo formal con un horario de comida establecido, pues pierdes mucho tiempo en el pensar
esas cosas. Y muchas veces, y hasta la fecha, creo que lo sigo haciendo, que si voy con alguien es, no, pero tú dile, tú pregunta, ¿no? Entonces eso ya va cambiando poco a poco. Me ha ayudado mucho esta parte. También la parte del teatro, que ahorita voy a abordar ese tema. Entonces, pues yo cuando termino la preparatoria, que salí como técnico en mantenimiento de equipos y sistemas, cosa que a mí nunca me han gustado los equipos de cómputo ni el desarmar cosas. Me gusta desarmar cosas, pero no para arreglarlas. Entonces, pues yo estaba de, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y pues mi familia también pensaba lo mismo, ¿no? De, bueno, pues, ¿qué va a hacer de su vida este güey, no? Entonces, como una medida para que yo no me quedara sin hacer nada en lo que pues veía si trabajaba o si hacía algo, que yo ya había trabajado previamente, ¿no? Yo pues en trabajitos que limpiando coches o que ayudando a algún vecino que cortaba el pasto, cosas así, pero nada formal como tal, pues con prestaciones, vaya, pero pues sí había hecho algunos trabajitos, pero pues que como una opción de pues que yo me siguiera preparando y que siguiera teniendo una búsqueda sobre lo que yo quería hacer o a lo que yo me quería dedicar, a mi papá se le ocurre, pues más que darme esa opción, obligarme, porque sí fue muy obligado de, pues o trabajas o te metes a cursos, ¿no? Dije, bueno, va, pero como yo soy muy decidioso, él fue el que tuvo la intención de investigar un poco sobre lugares en donde hubiera cursos de diferentes tipos y me dijo, ve aquí. Y es ahí donde conozco al CECATI, por sus siglas que no me las sé y no me acuerdo ahorita exactamente en este momento cuáles son el significado, pero es un centro de capacitación para el trabajo, que de hecho creo que esas sí son sus siglas, si no, le están apareciendo aquí abajo. Y pues el CECATI de lo que se encarga es precisamente de tener varios planteles alrededor de la Ciudad de México y me parece que el área metropolitana, porque sí he llegado a ver, por decir, en el Estado de México, en Hidalgo, que son los lugares que he llegado a ir, que sí hay CECATIs ahí de ese lado, pero ahí había diferentes cursos. A mí me tocó uno, o bueno, yo fui a unos que estaban juntos, que eran tres juntos, que era el 1, el 11 y el 108, me parece. Y ahí daban diferentes cursos de, en su mayoría, pues mecánica, ¿no? O sea, lo que era cosas automotrices, electromecánicas, para pues, arreglar electrodomésticos, computación, cosas así. Y entonces todas esas eran cosas que a mí no me interesaban ni me llamaban, exceptuando el 108. Y el 108 creo que hasta la fecha es el único plantel o la única sede que tiene cosas de comunicación, como lo es, bueno, en su tiempo ahorita ya ha cambiado un poco, se han ido actualizando por lo que vi la última vez, se han ido actualizando conforme a las redes sociales y todo el rollo, pero cuando yo conocí ese lugar, estaban dando lo que era dirección de cámaras, iluminación, asistente de producción, todo enfocado en lo que era la comunicación, lo que era para radio, para televisión, para películas y pues todo lo que lo integra, ¿no? La parte de producción, la parte de creatividad, de creación, como lo es guionismo, fotografía, todo eso, ¿no? Entonces a mí me enamoró eso. Yo desde siempre, a mí me ha gustado mucho todo lo que es la parte pues, de comunicación, lo que es la animación, lo que son los programas de televisión. Pues yo crecí viendo muchas caricaturas, mucha televisión. Por las fechas, yo soy de los noventas, crecí en los 2000, pues sí era como que un sueño, algo como que muy inalcanzable el decir, ah, yo quiero estar ahí en la tele, ¿no? Salir ahí, todo lo que conlleva, ¿no? Y que el conocer a luminarias y la chingada, todo eso. Pero pues se veía lejano, ¿no? O sea, realmente pues nunca a lo largo de mi infancia y adolescencia, pues nunca se hizo nada para poder tener ese acercamiento, ¿no? Y al ser pues, sumamente extrovertido y además de que siempre he sido como que el chistosito del grupo, el que te hace reír, dice alguna pendejada y ah, jajaja. Entonces, de cierta manera yo sentía o yo creía que sí tenía como que algo que me podía pues impulsar para llegar hacia allá, ¿no? Pero pues nunca como que lo intentamos o yo no era del tipo de niños que tuviera actividades extracurriculares después de la escuela, sino que pues, iba a la escuela, regresaba, me ponía a ver la tele, de repente dibujaba y ahí en el CECATI, retomando, ya cuando yo llegué ahí y empecé a ver los cursos, dije, no, pues están bastante bien, o sea, me llama la atención todo, pero sobre todo algo que me llamaba mucho la atención es que tenían un curso que se llamaba, porque creo que le cambiaron el nombre, que era doblaje, locución y conducción para radio y televisión. Y eso dije, wow, o sea, porque pues llegaba a escuchar la radio y escuchaba a los locutores cómo hablaban así, bien
impostada la voz, que creo que sí se dice así, estaba impostada la voz y acá, y con su voz te enamoraban, ¿no? Y el doblaje, las voces, que parecía que muchos de los programas, lógicamente las películas y los programas que veía pues eran doblados al español, y como parecía que sí estaban hablando español cuando realmente su idioma original era el inglés o algún otro idioma extranjero, pero que lo empalmaban tan bonito, que lo sincronizaban tan bien, que se veía mágico y se veía real, y las diferentes voces y etcétera, etcétera. Entonces fue algo que me interesó mucho desde el inicio, lo cual yo dije, pues va, vamos, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento con el medio pues, artístico, por así decirlo, el medio de la comunicación. No sé cómo lo quieran manejar o cómo se pueda manejar correctamente. Y la verdad es que me gustó bastante, me encantó. Y ahí en ese lugar, en el CECATI, también tomé otros cursos, como lo fue asistente de producción y manejo de iluminación. Fueron los cursos que yo tomé ahí y pude haber hecho más porque se suponía, o bueno, tengo entendido que si llegas a hacer todos los cursos o la mayoría de los cursos de una rama en específico, como lo puede ser para televisión o como para radio, te dan una especialización, ¿no? O sea, te dan como que haces como que un examen, no recuerdo muy bien, y ya te dan tu certificación que pues te avala, porque además está avalado por la SEP, que pues sabes de todos estos temas, y además tenían una bolsa de trabajo, por lo cual pues hasta cierto punto te era más fácil entrar en el medio, ¿no? Evidentemente llegabas como ayudante o eran pocos los que te decían, ah, pues terminaste de estudiar, pues puedes venir como, no sé, encargado, ¿no? O camarógrafo, cosas así, ¿no? Sí tenías que empezar como que muy desde abajo, lo que se acostumbraba y lo que han dicho muchas personas que fueron escalando en las televisoras como Azteca, como Televisa y algunos otros medios más, que muchas veces empezaron de jalacables y de repente pues ya los ascendieron a camarógrafo o a iluminación o asistente de producción para acomodar la escenografía, y hasta que tuvieron la oportunidad de hacer castings para hacer algún personaje pequeño, etcétera, etcétera, cosas así, ¿no? Y como pues ese lugar estaba más ambientado para lo que es el tema de producción, pues sobre todo de eso era de lo que llegaban las ofertas de trabajo, ¿no? Pero pues por temas económicos, pese a que yo empecé a trabajar, pues sí me costaba algo de trabajo el poder pues mantenerlo, ¿no? Porque era entre semana ir todos los días a tomar el curso, luego trabajar los fines de semana, pero pues el trabajo que tenía no era tan bien pagado, entonces prácticamente nada más me servía para mis pasajes de la semana, y luego terminaba el curso y tienes que pagar otra vez para meterte a otro curso. Entonces, como que no, ¿no? Nuestra economía, tanto personal como familiar, pues no estaba en la mejor posición como para poder, pues hasta cierto punto, costearse esos lujos, ¿no? Que digo, al final de cuentas, pues era preparación, pero pues algunas veces no funciona de esa manera, por lo cual pues inevitablemente tuve que optar por trabajar en algo más establecido, con prestaciones, con un sueldo mayor para yo poder dar un aporte aquí a la casa y poder apoyar a mi familia con los gastos pues en general, ¿no? Digo, yo a raíz de ahí me enamoré completamente de la comunicación, de los medios, de la creación, la producción, y yo decía, güey, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Que no sé exactamente qué, pero yo quiero estar ahí, ¿no? O sea, no importa si tiene que ser como camarógrafo, si tiene que acomodando la escenografía, lo que sea que tenga que hacer, pero yo quiero estar así, en un foro o en una producción o en producciones, y aunque yo no salga a cámara, o sea, ya llegó un momento en el que yo decía, aunque yo no salga a cámara, aunque yo no sea como que, la magnoestrella reconocida, pero esto me llama, esto me está diciendo que ahí pertenezco, ¿no? Pasaron bastantes años, pasé por trabajo, sobre todo ventas, lo cual pues hasta cierto punto sí me gustó, pero terminé muy harto de las ventas. Digo, sí es cierto esa parte en la cual pues uno tiene que vender todo el tiempo, ¿no? O sea, desde que conoces a una persona tienes que aprender a venderte para que esa persona diga, pues sí, sí me late como amigo, como pareja, como un ligue, también en las entrevistas de trabajo. Entonces, técnicamente todo es venderte, ¿no? Incluyendo esto que estoy haciendo, pues me estoy vendiendo mi imagen, estoy vendiendo mi producto, estoy vendiendo mis videos para que un público mayor pues los pueda visualizar, los pueda ver y me tengan en sintonía, ¿no? O sea, sigamos
aumentando el número de vistas, el número de la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, digo, evidentemente, pues es parte de la vida. Pero si ya en algo formar, o sea, yo vender específicamente un producto, sí terminé un poquito asqueado, sí terminé un poquito estresado, porque de por sí las ventas es algo muy, muy estresante. Y además, pues venía de que pues mi papá ha sido vendedor durante toda su vida, o sea, él es muy bueno en lo que hace en su trabajo. Pues de cierta manera, pues él se había hecho un nombre en las empresas donde yo entré a trabajar, pues él ya se había hecho un nombre ahí, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se esperaba lo mismo de mí, ¿no? Cosa que hasta cierto punto sí, pero al no ser algo que me apasionaba, no lo hacía con tanto gusto. Y ese fue el problema principal y por el cual me empecé a hartar muy, muy, muy cabrón de ese estilo de vida. Que sí, en las ventas se puede ganar muy bien por medio de las comisiones, pero es mucho estrés, es un tiempo muy establecido, es prácticamente todo el día, no te queda tiempo para nada. Un día a la semana de descanso, entonces, en donde, pues lejos de ocupar ese día para hacer otras cosas o buscar estudiar el desgaste mental sobre todo es tanto que pues, lo único que quieres hacer es descansar, no saber nada de nadie, ni siquiera salir, ¿no? Entonces, pues ese estilo de vida a mí no me gustaba. Y así fueron muchos años, ¿no? Y no me sentía lleno, no me sentía, iba en automático prácticamente. Y eso ya se empezó a notar más en el último año que yo estuve trabajando en ventas, que fue justamente antes de la pandemia. Yo antes de la pandemia me quedé, justamente cuando recién empezaba, marzo del 2020, me quedé sin chamba, precisamente por eso, porque dije, bueno, en primera mis números no estaban siendo buenos, mis ventas ya no estaban siendo constantes y pues estaba empezando todo esto de la pandemia y en un principio sí me dio mucho miedo, sí me dio culo, dije, no manches, esto se va a poner feo y la neta yo no quiero estar, porque evidentemente sabía que no nos iban a dar pues un descanso, ¿no? O la posibilidad de poder vender desde nuestra casa o por medio de redes sociales. Y como yo en ese momento estaba en Canvaseo, que Canvaseo es vender en calle, o sea, ir tocando puertas, ponerte en un punto afuera de un tianguis, de un mercado, de lugares donde haya mucha gente. En primera, pues las ventas se iban a caer hasta cierto punto. Ya después los compañeros que se quedaron, pues sí me dijeron, no, pues no se cayó tanto, ¿no? Pero pues el peligro pues sigue existiendo, ¿no? De todas maneras tenemos que ir a nuestro punto de venta, tenemos que salir a la calle. Y dije, no, entonces pues eso tampoco le pareció a... O sea, yo busqué alternativas, ¿no? Pues, te vendo desde casa, no pasa nada. No quisieron mis supervisores, mis jefes, se molestaron y más aparte pues con los números tan bajos que traía, pues fue como que pretexto perfecto para poder despedirme. Entonces yo dije, ah, está bien, ya, pues lo que tenga que ser será. Pasa la pandemia, empiezo a tener más, a descansar mucho sobre todo, me empiezo a desestresar muy cañón. Afortunadamente en mi caso personal y familiar, la pandemia no nos pegó tanto, o sea, no hubo enfermos. Sí hubo un par de fallecimientos a causa de COVID, pero fueron muy mínimos, o sea, realmente todo, pues todo iba bien, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Incluyendo lo económico, no teníamos tanto problema económico para pues, solventar los gastos, pese a que yo no estuviese trabajando, entonces, pues eso me dio la oportunidad de, uno, yo concentrarme en mí, o sea, descansar, mejorar mi salud mental. Eso sí, mis horarios nocturnos se alteraron bien ojete, porque me desvelaba más, o sea, prácticamente yo hacía todo en la noche, ¿no? O sea, me acostaba a las 4 o 5 de la mañana y me despertaba a las 2 3 de la tarde, ¿no? Se alteraron bien feo mis horarios de dormir, ¿no? Y me costó mucho también el volver a ordenarlos. Empecé a tener un poco más de contacto conmigo, ¿no? A empezar a pensar en mí, qué es lo que quiero, porque evidentemente la pandemia no va a ser eterna y evidentemente en algún momento voy a tener que regresar a trabajar, ¿no? Lo tomé como unas vacaciones obligatorias, pero necesarias, ¿no? Y empecé a explorar pues mi parte artística, empecé a componer música, empecé a escribir, que de por sí ya escribía, pero en la pandemia fue cuando más escribía mis pensamientos, cuando empecé a explorar más la parte
de desenvolvimiento. Hacía como una especie de videos medio tétricos en los cuales pues me caracterizaba y utilizaba la expresión corporal para pues transmitir algo, ¿no? O sea, ya sea desesperación, ya sea tristeza, pues diferentes emociones usualmente enfocado a la parte pues tétrica, o sea, que causara una sensación así como de ñéñeras. Y pues todo eso me gustó, yo dije, me quiero dedicar a eso. Lógicamente, pues no sabía por dónde empezar, ¿no? O sea, no tenía contactos que trabajaran en eso, que se dedicaran a lo artístico, ya sea como extra, ya sea como animador, como actor, etcétera, etcétera. Entonces, como que trataba de buscar y a pesar de que llegué a meterme a grupos de Facebook para donde sí había algunos llamados y cosas así, pedían requisitos que yo no tenía, como lo era pues fotos de book, cosas que, o sea, que son fotos profesionales, o un reel de presentación, que es el mostrar escenas o fragmentos de los proyectos en los que tú has participado. Yo no he participado en nada de eso, ¿no? ¿Cómo hago uno? O sea, puedo hacer mi video de presentación y hola, soy Juan y mis medidas son tal y estos son mis perfiles, que es lo que comúnmente se hace para hacer castings. Ahora ya lo sé. Y pues para mantenerme ocupado hasta de cierta manera, pues me metí a trabajar a trabajos que no les daba mucha importancia o que para mí no eran, que para muchos es el pan de cada día, como lo es em, trabajar de almacenista o de surtidor en almacenes, pero para mí era algo temporal, ¿no? O sea, hay gente que sí se dedica a eso y que sí, ya sea por estudios o por la facilidad que hay de poder hacer horas extras por los horarios y manejar su tiempo de diferente manera, pues les funciona mejor eso, pero para mí era simplemente pues un desestrés, ¿no? El hacer algo y pues ganar un poco de dinero en el proceso, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, yo sentía que no estaba haciendo nada de mi vida, ¿no? Y no sabía qué era lo que yo quería. Tenía la idea, pero no sabía cómo llegar ahí. Por más que buscaba otros trabajos, pues piden experiencia que claramente no tengo, piden requisitos que claramente no tengo. Y pues lo más fácil es, ah, pues sí, miento, ¿no? Y que me den el trabajo y ya sobre eso aprendo. Pero es como de, o sea, esto me va a llenar o no, porque inclusive obtuve un buen trabajo en una compañía refresquera, igual como ventas, pero era desde casa, las prestaciones estaban excelentes, eran inclusive mucho mayores a las de ley, el sueldo estaba muy bien, o sea, prácticamente al mes ganabas 12 15 varos al mes, ¿no? Cosa que, digo, yo venía acostumbrado de ganar 6,000, 8,000 por mucho. Quedarme en un trabajo donde pudiera ganar hasta más, evidentemente, pues por las comisiones, pero que aún así el sueldo base fuera bastante atractivo, las prestaciones y todo, y no sentirme cómodo. Y decir es que esta es una muy buena oportunidad y forzarme todos los días a tener que levantarme, a tener que trabajar y decir, me veo en esto durante los siguientes 5 años, que es un tiempo pues, corto, ¿no? A corto plazo, mediano plazo. Y peor, me veo haciendo esto los siguientes 10 15 20 años de mi vida, porque volvíamos a lo mismo, es un horario fijo establecido en el cual pues tienes que respetarlo, no tienes como que tanta libertad de tiempos para poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, como buscar algún curso, que sí, actualmente pues ya puedes estudiar en línea, tienes cursos en línea, te puedes preparar desde tu casa, pero yo no quería eso, estar todo el tiempo encerrado en mi casa era así como de, "Ay, Dios, me la paso muy bien, pero si no hago nada." Pero, o sea, sí necesito despejarme, sí necesito salir, tener contacto humano, ¿no? Yo sí soy una persona muy social, entonces me estaba sintiendo muy mal, muy vacío. Y a ese trabajo, que era muy bueno, decidí renunciar. Dije, no, no voy a aguantar, no puedo. Y eso que mis números estaban bien, o sea, iba empezando, duré ahí 2, 3 meses por mucho y mantuve una línea. Y eso es algo que lo platiqué mucho con mi familia, con mi mamá sobre todo, que desde siempre ha sido
mi confidente, mi guía, mi ejemplo a seguir en todas las áreas. Y era de, es que jefa, no me siento bien. Empecé a fumar más, que de por sí soy fumador, ¿no? Pero pues hasta cierto punto con cierto control. O sea, puedo aguantar pues horas o hasta días sin fumar, o sea, sin la necesidad de decir, ay, ya me urge un cigarro, ¿no? Pero pues ahí no, y al estar aquí en la casa, estar trabajando en mi cuarto o en la sala, tenía la facilidad de, como era ventas por teléfono, entre llamadas me prendo un cigarro, ¿no? Y mientras estoy hablando, un cigarro. Y me lo sigo fumando. Entonces llegó a tal punto que yo cuando terminaba mi hora laboral ya me había acabado cajetilla y media o dos cajetillas. Estamos hablando de que fueron 8 horas nada más de trabajo. Todavía faltaba lo que fumara después, ¿no? Entonces dije, no, o sea, estoy teniendo muchos malos hábitos, estoy fumando más, esto me va a causar problemas. Pasa el tiempo, sigo buscando, o sea, renuncio, sigo buscando, no encontraba algo que yo dijera, puedo durar aquí más de un año. Y en este rato de la pandemia, pues no fue así. Iba a hacer entrevistas, mandaba currículums y no me quedaban, no me llamaban. Dije, bueno, pues que de entrada yo también, como decía, como le decían a don Ramón, ¿no? Tú buscas trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿no? Y hasta cierto punto sí, porque a pesar de que estaba mande y mande, no eran trabajos que a mí me llenaban. No eran trabajos en donde yo me veía 2, 3 meses antes de hartarme y de querer renunciar, o de ya no, o dejar de ir, ¿no? Entonces dije, no, o sea, tengo que cambiar en primera esa mentalidad, tengo que enfocarme, porque al final de cuentas, pues ya pues, la realidad está volviendo a regresar, ¿no? Y pues necesitamos ingreso, necesitamos pagar cosas. Yo mismo pues necesito desarrollarme en mi vida, ¿no? Laboral, profesional, adquirir nuevos conocimientos, tener nuevas ambiciones, crecer económicamente, el poder independizarme, el formar una vida tal cual, ¿no? Y así de la nada llegó una oportunidad por parte de una amiga a la que quiero mucho, que se llama Sus, a la cual le mando un beso y un abrazo, que me dijo, oye, pues están solicitando para salir en un programa de televisión, ¿no? Como de ensamble. De hecho, justamente ella había estado conmigo en los cursos del Cecati, ¿no? Entonces por eso pensó en mí. Que, pues a él le puede interesar esto, ¿no? Y dije, órale va, me late. Acepté, hice casting, me quedé. Yo siempre he sido muy expresivo, ¿no? En cuestión de mi corporalidad o gesticulando, gesticulo mucho, ¿no? Por eso ya me salieron algunas arruguitas acá arriba. Voy, se supone que es una castinera, pues hacía los castings y los mandaba a la televisora y ya si quedabas, pues ya ibas y te daban, pues algo simbólico, ¿no? Es un pago simbólico, pero pues te empiezan a conocer y si lo haces bien, pues te empiezan a considerar y te empiezan a dar igual papeles pequeños, cositas pues sal como transeúnte 535, ¿no? Y sales muy, muy de fondo, a veces más cerca de la cámara, te digo, y si lo haces bien, pues ya te pueden considerar para, pues ya tener un personaje no principal, ni tampoco secundario o terciario, pero que ya tenga diálogos frente a cámara, que ya salgas en el corte final del programa, de la película, del corto que estén grabando en ese momento. Y dije, pues órale va, ¿no? O sea, yo con todo eso en mente dije, hoy, y justo lo que nos habían explicado en el casting que se hizo. Dije, va, la primera vez que lo hago, no tengo ni idea de qué se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer, pero pues órale, ¿no? Me quedo, salgo en este programa, no voy a dar nombres para que no los vayan a buscar, y me gusta. Dije, sí, o sea, reafirmé lo que yo ya había vivido en los cursos del Cecati, que ese era el mundo al que yo pertenecía, al que yo quería estar, ¿no? Porque ya muchas veces se me había ocurrido pues me vuelvo youtuber, ¿no? Sobre todo en la época de Wherever Tomorrow, a mí me tocó, pues, ver a todos esos youtubers, Wherever Tomorrow, Yo Soy Germán, Héctor Leal, Justop, y algunos otros más, de esos son los que me acuerdo ahorita.
Y dije, pues va, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Pero yo nunca tuve un tema así, soy medio chistoso y con mis amigos y jijiji, jajaja, y luego en la peda también soy muy irreverente y lo que sea, ¿no? Pero a ver, tener un tema, ¿no? Investigar, el no ser nada más un payasín de internet que nada más pues hace pendejadas en internet para tener vistas. Yo no quería eso, yo quería pues sí desarrollarme como, ya sea, pues, artista, pues, o como actor, como intérprete, como lo que sea, pero que tuviera contenido, ¿no? Y hasta cierto punto la desidia y pues los tiempos que manejaban mis trabajos, pues no me lo permitían ni tampoco me enfoqué como para hacerlo, ¿no? Llega esta oportunidad, sí, yo quiero empezar ahí, ¿no? Quiero hacer esto, ¿no? Desarrollarme hasta donde pueda, ¿no? E igual si fracaso o si no me llaman o si no me consideran, no importa, ¿no? De todas maneras, yo ya lo hice y no me quedé con las ganas. Así salga bien o salga mal, ¿no? Dije, pues chingue su madre, ¿no? Y pues sí, ahí es donde empieza la primera, es como que el inicio de cómo empezó mi trayectoria actoral o en el medio artístico, ¿no? Por así decirlo. Pero pues para no hacer estos videos tan largos, la idea es hacerlos pues cortito, que nos vayamos conociendo, dar un poquito de contexto. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el día de hoy. La siguiente semana tendremos otro video de contexto y así por las siguientes semanas. Para que empecemos a formar una comunicación más directa, ustedes sepan un poquito de mí, de mis pensamientos, de lo que abarca el canal, de lo que lo envuelve y de igual manera, pues como les dije al inicio, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la pueden dejar aquí abajito en los comentarios para que en siguientes videos podamos resolver las dudas o si son pues, bastantes, hacer un video único, especial de preguntas y respuestas, ¿no? Pero eso pues ya se irá viendo conforme a los siguientes videos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Juan Belcar, están apareciendo aquí abajito y en la descripción para que podamos estar comunicados, podamos estar ahí en línea, en sintonía y la invitación obligada, si ustedes son, si ustedes conocen, si ustedes saben de personas o eventos o todo en general que esté enfocado en el tema del canal que es el arte, la cultura y la recreación y quieran que pues, se dé a conocer o que se le dé una cobertura, se les haga un reportaje, una entrevista, etcétera, etcétera, mándenme mensajito por Instagram, mándenme los enlaces, mándenme las propuestas y vemos la posibilidad de poderles hacer un video y así poder hacer esta comunidad aún más grande y que se puedan difundir muchísimos más proyectos. También recuerden darle like, comentar, suscribirse, sobre todo suscribirse para que podamos crecer esta comunidad, podamos llegar a mucha más gente y podamos compartir esto que es el arte, la cultura y la recreación. Nosotros nos quedamos hasta aquí, hasta una siguiente aventura. Recuerden que siempre hay algo que se puede reportear. Hasta luego.